y ya vamos en el capítulo 25, así que vamos a ir a esta porción nuevamente y vamos a leer de los versículos 31 hasta el versículo 40. Éxodo 25, 31 al 40. Todos, por favor, en sus Biblias con esta porción y por favor conéctense, concéntrese. Si por alguna razón no trae su propia Biblia o lo que sea, batalla para mirar, ponga sus oídos abiertos, de alguna manera. Sí, hermano. Disculpe, hermano, no... Animo, me parece, están las grabaciones de las predicaciones, de todas las predicaciones, o en Solo Gracia, o en Solo Fe, o en Filadelfia. Si les interesa más allá de lo que se predica aquí, que es el mismo programa, porque a veces a mí no me toca predicar en todos los lados, pero les recomiendo mucho, hermano, me fue de mucha bendición estudiar el pasaje de la mesa de la proposición. De verdad, esta semana ha sido sacudida para mí, para mi familia, de mucha bendición. Ese mensaje está en Filadelfia, en la iglesia bautista de Filadelfia, pueden ponerle allí. Lo vamos a poner en la página. Escúchenlo, en lo personal me fue a mí de mucha bendición. Escuché también la semana pasada el de aquí, se complementó muy bien. Creo que si escucha los dos va a entender. Mire, para introducción, si me permite, esos panes de la proposición, la palabra proposición es de la presentación, de cara a cara con el Señor. Eran la referencia de la provisión de Dios en casa. Que el domingo, en ese tiempo, el sábado, el día de reposo, venían y lo presentaban delante de Dios. 6 panes, 3 y 3, representando las 12 tribus de Israel. Todo el pueblo de Dios estaba representado en los panes, en una manera de adorarle por su provisión. Usted y yo somos panes que vienen en una buena presentación delante de Dios. Así debería de ser. Gracias por la exhortación, hermano, de la puntualidad. Nadie debemos ofendernos por ello. Hay razones por las que a veces uno llega tarde, Dios las sabe, pero tome lo suyo. Hay veces que es porque ya hicimos costumbre. Hermanos, debemos venir a la casa del Señor a adorar en gratitud de toda su provisión en la semana. Dice la Escritura que la mesa de la proposición se presentaba limpia, se presentaba ordenada y se presentaba fresca. Se ponían los panes y unos inciensos de ofrenda que eran olor fragante delante de Dios. Dice, representando a los hijos de Israel, usted y yo somos panes y traemos adelante al Señor nuestra ofrenda, bien acomodaditos, bien ordenaditos, bien frescos, bien tempranitos, bien pensados, bien orados. Así debemos de llegar. Todos los elementos del tabernáculo tenían el propósito de tener una comunión con Dios digna del Señor y de bendición para su pueblo, todos. El arca del testimonio, la mesa de la proposición, hoy veremos el candelero de oro. Y ahí vamos a entrar con esta exhortación, con esta introducción y con este consejo, que ustedes puedan ponerse al tanto con este mensaje que acabo de resumir ahorita. Ahora sí estamos en Éxodo 25, 31 al 40. Y dice así la Escritura, con toda su atención: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿Sigan? Y saldrán 6 brazos de los lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus pabiladeras y sus platillos de oro puro.
De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Padre, te pido que obres en tu gracia, misericordia, en tu amor para con tu pueblo. En esa paciencia, Señor, que sobrepasa nuestras negligencias. Perdónanos y háblanos, obra, tócanos. Sé tú, Señor, el que ablandas nuestros corazones, alumbras nuestros pensamientos, dispones nuestras intenciones y atráenos a ti, Señor, al único Dios verdadero que merece toda la adoración. Señor, quebranta nuestro orgullo, quema nuestras vanidades y permítenos estar delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto a adorarte a través de la comunión con nuestros hermanos, de tu palabra, de nuestro Salvador Jesucristo. Dejamos en tus manos este tiempo rogándote que en los méritos de este gran Salvador tú nos oigas. Amén. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Si notó la descripción del candelero, es mucho más minuciosa, detallada, específica, compleja, extendida, creativa que cualquier otro elemento del tabernáculo. Eso tiene una razón y lo vamos a ver enseguida. Pero uno de los propósitos que les animo mucho a estudiar esta figura del candelero, hermanos, es porque en este candelero, en esta figura, se encuentran casi todos los temas de la Biblia si nosotros los pudiéramos conectar con todo lo que tiene que ver en la Escritura. Sin embargo, hay tres principales que vamos a destacar en esta mañana. Pero hermanos, el candelero de entrada le digo que es un tipo de Cristo, es un tipo de la iglesia, es un tipo de las Escrituras. El candelero, entre otras cosas más detalladas que nos pueden enseñar, están prefigurando como una sombra de lo que es ahora para nosotros Cristo, de lo que es ahora para nosotros la iglesia, de lo que es ahora para nosotros las Escrituras. Y ese mueble tan precioso que era el candelero, que se ponía en una manera que el Señor le indicó como la postura, la orientación cuando se entraba al tabernáculo. Lo único que podía hacer que todo lo demás luciera, que se pudiera trabajar dentro, que pudiéramos observar lo que hay allí, es el candelero, la luz que él emitía. Todo el trabajo que se hacía de los sacerdotes en ese lugar, en el lugar santo, lo hacían bajo la luz del candelero. Pero con esta idea de lo que apunta, hermanos, bien interesante para nosotros y bien glorioso, porque Cristo no había venido, la iglesia no se había manifestado y las Escrituras no estaban terminadas en el canon. Pero todo esto apuntaba a esos tres tesoros espirituales, el gran tesoro del candelero. Nosotros tenemos estos tres tesoros, hermanos, que como figura, en aquel tiempo ellos apuntaban hacia el futuro. Nosotros los tenemos ahora vigentes, hermanos. Son una experiencia para nosotros que el Señor quiere que vivamos. Pero ¿qué valor le damos a este gran tesoro incalculable que es Cristo, que es su palabra, que es la iglesia? En el lugar santo no entra otra luz. Es que sin Cristo, sin su palabra, sin la iglesia en la cual Cristo mora, no se puede vivir en santidad, hermanos. Solo las Escrituras pueden alumbrar nuestra vida oscura. Y solo la iglesia puede alumbrar al mundo de tinieblas. Así como solo Cristo puede darnos luz en nuestra vida. Y ve cómo estas tres figuras se entrelazan, son unidas y tienen el mismo propósito: mostrarnos que es un gran tesoro el candelabro. Quiero que note un poquito la figura, cómo se formó el candelabro. Candelero lo vamos a decir. También se puede decir candelabro, pero candelero. Tenía una vara central sobre una base y 6 ramas, 6 varas, 6 brazos que se unían. La vara central, mis hermanos, representaba, de hecho se le llamaba, a la pura vara se le podía llamar solamente en la formación, es una de las descripciones que se pueden ver allí. El candelero se podría referir a la sola vara central, el candelero. Pero obviamente existía en una pieza completa, terminada, y se le llamó al final de cuentas a toda la unión de los 6 brazos con el candelero. Pero esto representaba la raíz, la base, la fuente, la sabiduría de Jehová, el Señor mismo.
y luego las ramas que fueron injertadas. Mire qué figura tan hermosa. Las ramas que fueron injertadas. Para el pueblo de Israel eran las ramas del árbol. Para nosotros somos los injertos. El número 6, que son las 6 varas que están a los lados, el número de hombre, dice la Biblia en Apocalipsis. Pero juntos, unidos en Cristo, dan 7. El número perfecto, el número de Dios. Y en ese complemento de 7 lámparas es que se alumbra al mundo. Es que Cristo nos alumbra a nosotros. Es que se encuentra la plenitud. Eso lo hace posible el Espíritu Santo solamente. Este tesoro del candelero, hermanos, en su unidad, de la unión de Cristo con nosotros, de la iglesia hacia el mundo, de las escrituras en sí mismas que nos alumbran, las hace posibles el Espíritu Santo solamente. Las 7 lámparas son el Espíritu que hace que seamos uno con Cristo, uno como cuerpo en la iglesia, y le dan unidad a las escrituras. Entre 40 autores o más, entre más de 2000 años, un solo libro que tiene 66 partes. Así que, hermanos, esto es figura de Cristo, de la iglesia y de las escrituras. Y esto, hermanos, es una sombra para entonces, en aquel tiempo, de lo que hay en el mismo trono de Dios. Mira Apocalipsis 4:5. Vaya por favor allí para que entendamos el valor que tiene el tesoro del candelero para nosotros. Apocalipsis 4:5. Voy a leerlo y note, si usted quiere darles después amplitud a este pasaje, puede leer desde el 1 hasta el 5. Será precioso esta porción, pero quiero centrarme en el 5. Apocalipsis 4:5. Una vez que Juan entró al trono de Dios en esta visión que el Señor le concede, dice el versículo 5, que del trono salían relámpagos y truenos y voces, de delante del trono ardían 7 lámparas del fuego, el candelero, hermano, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Pero qué acaso no hay solo un espíritu? Bueno, recordemos que es literatura profética, hermanos, estamos en Apocalipsis, contiene figuras literarias simbólicas, pero que se deben interpretar con la misma escritura. No podemos darle la asignación que nosotros querramos, que pensamos que dice o que significa. No, ¿qué significa los 7 espíritus de Dios que son esas 7 lámparas? Bueno, según las escrituras mismas, dice Isaías 11:1 y 2, y vaya o nótelo para que vea la interpretación ahí. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que estos 7 espíritus no es más que una forma de decir que es la perfección del Espíritu. ¿Se acuerdan? Acabo de mencionar el 7, es la perfección. Es la perfección del Espíritu Santo. Es la manifestación perfecta de sus atributos. Es la suma de los atributos del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, estos 7 espíritus. Isaías 11:1 y 2. Y si lo tiene, hermano, mire qué preciosa interpretación. Está hablando del Mesías prometido y dice que sobre él reposará, número 1, el Espíritu de Jehová. ¿Se acuerda que dije que esa vara central del candelero es la misma presencia de Dios, el Dios eterno? Mire, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, número 1, Espíritu de sabiduría, número 2, Espíritu de inteligencia, número 3, Espíritu de consejo, número 4, Espíritu de poder, número 5, Espíritu de conocimiento, número 6, y Espíritu del temor de Jehová, número 7. Las 7 varas que complementan el candelero. Hace referencia en lo que se llama teología bíblica del Espíritu Santo a la lámpara que estaba en el trono de Dios, que lo llama ya los 7 espíritus de Dios, que es solamente una manera de decir la perfección del Espíritu, los atributos del Espíritu, en los cuales Isaías nos da una muestra de esta interpretación. Está hablando de uno solo, en su plenitud, para hacernos entender lo que es el Espíritu Santo. Y hermanos, este Espíritu Santo del que hablamos es el que hace posible que el candelero pueda representar a Cristo para nosotros, las Escrituras y la iglesia, porque es el Espíritu Santo que nos une a Cristo, es el Espíritu Santo que nos enseña las Escrituras y nos da la armonía de ellos, y es el Espíritu Santo que hace posible que exista la iglesia, porque somos bautizados en el Espíritu por la muerte de Cristo, y entonces somos parte de la iglesia. Es por medio del Espíritu que es posible estas 3 figuras: Cristo, las Escrituras y la iglesia en nuestro contexto. Reposa el mismo Espíritu, la perfección del Espíritu. Esto es una aplicación concreta al significado del candelero, para entender lo que vamos a ver enseguida. Hasta ahí espero que vamos bien.
Esto es lo que simboliza entonces, hermanos, el candelero. La unidad de estas tres figuras posibles por el Espíritu Santo. Pero de este candelero se destacan tres aspectos que hay que entender y hay que aprender por esta ocasión. Hay mucho más que podemos enseñar sobre esto. Pero hay tres aspectos que se destacan del candelero. Que era puro, que era de una sola pieza y que era labrado a martillo. Eso es muy importante porque son detalles que la Escritura enfatiza en la descripción y en la ejecución y la presentación del candelero. Que era de oro puro, que era de una sola pieza y que era labrado a martillo. Hay que entender esto, hay que aprender de esto. Así que hoy vamos a ver el tesoro que alumbra en la oscuridad. Es el mensaje en esta mañana. Así se titula el mensaje. El tesoro que alumbra en la oscuridad. Porque Dios proveyó un candelero, tú debes apreciar su diseño. Porque Dios proveyó un candelero, tú debes apreciar su diseño. Hermanos, Dios proveyó a Cristo para nosotros, las Escrituras para nosotros, la iglesia para su gloria que somos nosotros. Y debemos nosotros entonces apreciar su diseño. Nosotros no nos inventamos la obra de Cristo. Nosotros no nos inventamos el libro precioso llamado las Sagradas Escrituras, ni nos inventamos tampoco la iglesia. Son provisión de Dios que debemos apreciar como es la diseño. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Número uno, valorando el precio. Valorando el precio de este tesoro, de este candelero, en sus tres principales figuras: Cristo, la iglesia y las Escrituras. Valorando el precio. Mire, dice la Escritura que era de oro puro. Y vamos con la primera parte que destaca en su estructura de cómo nos lo presenta. Era de oro puro. Éxodo 25 y luego 31 al 36 y 39. Es una porción corta, pero quiero que vea cómo se menciona y destaca: harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, de su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, de oro puro. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y lo harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. También sus despabiladeros y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino. Lo harás con todos estos utensilios. Note el énfasis de que es oro puro, diciendo es el precio más alto que una persona, por lo menos en ese tiempo, podía concebir. Era algo incalculable. Si quisiéramos ser un poquito más metódicos o más poderlo equiparar al día de hoy, serían casi 50 kilos de oro. 47 y cacho. ¿Cuánto pesa un costal de cemento? ¿50 kilos? ¿Quién puede levantar un costal de cemento aquí? Algunos pocos. Imagínate que ese fuera el oro. Puro oro. De eso se hizo esa pieza de oro, una sola pieza, oro sólido, oro puro, oro refinado. No del oro que todavía se saca de la mina con extractos de piedra y de otros artefactos que hay que pasar luego por el fuego y luego, no, era una pieza de oro sólido, puro, ya. De allí se iba a sacar, hermanos, es un precio impresionante, incalculable. Hermanos, eso nos recuerda el valor que tiene Cristo. Eso nos recuerda el precio que debemos de ver por nuestro Señor. Se dice de Él, hermanos, que es un valor como aquel hombre. Hay una historia que me gusta mucho, como aquel hombre que encontró un tesoro y lo escondió. Y fue y vendió todo lo que poseía y compró el terreno. Porque allí estaba el tesoro, que valía más que todo lo que él poseía. Así es el reino de los cielos, hermanos. El reino de los cielos se trata de Cristo. Y es lo más valioso que podemos tener. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. De eso se trata el reino de los cielos. Dice la Escritura, lo que acabo de citar está en Mateo 13:41. Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque, hermanos, tener a Cristo es el tesoro más grande que podemos poseer.
valore a Cristo, ame a Cristo, atesore a Cristo. Cante a Cristo. Si quiere una explicación más concreta y más práctica, cante a Cristo. Venimos aquí, hermanos, y cantamos a veces muy mecánicamente. Venimos aquí y no entendemos que venimos para estar con Cristo. Venga, cante, agradézcale, sírvale, ámele, adórele, atesórelo, conózcalo, piense en Él. Es precioso, invaluable. Cuando alguien, hermanos, ama algo o alguien está pensando en eso o en él o en ella, quien sea, cuando se ama algo, se tiene en la mente, se adora, se valora, se cuida, se atesora, se revisa, se administra. El valor de Cristo, hermanos. Pero también tenemos el valor de las Escrituras. Se nos dice de ellas que son como la plata refinada y como el oro más puro. Mire, Proverbios 2, 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Jehová. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No hay libro más valioso que la Escritura, que la palabra de Dios. Hermanos, entendemos que es un tesoro. Entendemos que es algo valioso. Porque aunque no lo entendamos, sigue siendo lo más valioso que podemos tener en nuestras manos, al alcance de nuestros ojos, dispuesta para entrar en nuestra mente y nuestro corazón. Pero la verdad, seamos honestos, lo vemos como un tesoro. Lo valoramos como un tesoro. Cuando tienes algo valioso, lo cuidas muy bien. Lo estás revisando constantemente. Quienes han tenido una cuenta que está creciendo, están revisando cada rato. ¿Cómo va? ¿No me habrán hecho fraude? ¿No se habrán metido un hacker y me han dejado sin fondos? Y están revisando. Los ricos, hermanos, pagan para estar, nada más para que estén revisando sus bienes, porque es un tesoro. Quieren usarlo. Quieren que crezca, quieren cuidarlo. ¿Quién tiene un carro de lujo para tenerlo guardado en la cochera? ¿Quién tiene un traje favorito que nunca sale de su armario? ¿Qué mujer se compra unos zapatos que le gustan aunque fueron bien caros para no ponérselos? ¿Quién se compró una bolsa de sus sueños y nunca la carga y la luce? No, hermanos, lo que valoramos, lo que atesoramos, lo cuidamos, lo traemos, lo poseemos, lo exponemos. Es decir, queremos que se note, que se vea que es algo que amamos, que apreciamos. Pero si le pregunto, ¿cómo trata su Biblia? ¿Qué valor le da a las Escrituras? ¿Qué lugar tienen? Estamos viendo en los miércoles la disciplina de asimilar las Escrituras. ¿Qué contacto tiene con ellas en la semana? ¿En qué contexto, en qué cuidado, con qué importancia, con cuál sacrificio le da a las Escrituras? Cada quien valora, usa y trata mucho lo que realmente aprecia, lo que es para él o ella un tesoro. Las Escrituras lo son, pero a veces no las tratamos así. Pero no solamente tenemos a Cristo, que debemos apreciarlo, las Escrituras que debemos valorarlas, pero la iglesia, el valor de la iglesia es un tesoro. La iglesia, hermanos, su valor es incalculable porque el Señor puso un precio que nadie puede alcanzar ni pagar. ¿Sabe cuál es el precio que el Señor le puso a la iglesia? Su propia sangre. 1 Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el valor que tiene la iglesia. Hermanos, el candelero que tenía el oro puro, refinado, 50 kilos de oro de esa calidad, que representaban en su unidad la pieza más valiosa para el hombre, debe representar para la vida espiritual de los que somos de Dios el tesoro más grande que podemos tener.
en Cristo, en las Escrituras, en la iglesia, porque Él pagó ese precio. Fuimos comprados con precio de sangre. Debemos amar lo que el Señor ama, su novia, la iglesia de Cristo, que somos nosotros, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué valor, hermano, hermana, le das a la iglesia? ¿Qué precio tiene para ti? A veces no entendemos lo que es la iglesia y devaluamos el precio de la iglesia porque pensamos que la iglesia es un edificio. Pensamos que yo no necesito de los demás hermanos. Hermanos, amar a la iglesia es vivir en unidad como Cristo quiso que viviéramos. Exhortarnos unos a otros, procurarnos unos a otros, animarnos unos a otros, servirnos unos a otros, funcionar como un cuerpo, preferirnos unos a otros, pasar en comunión unos a otros, orar unos por otros. Esa es la forma en que le damos valor a la iglesia. Le pregunto, hermano, para usted la iglesia es importante. ¿Sabe qué piensan algunos cuando decimos que la iglesia es importante? Algunos tienen en mente un culto. Decimos, sí, para mí la iglesia es muy importante, y pensamos en un culto nada más. Y dentro del culto no pensamos en los hermanos. En un culto y pensamos en yo llegar y estar allí y no faltar y que me digan, palomita porque vino presente. ¿Y ven cómo yo amo la iglesia? Eso no es amar la iglesia o valorar la iglesia, hermano. Valorar y amar la iglesia es sí, querer estar en el culto, porque allí se reúnen los hijos de Dios que el Señor compró. Allí puedo crecer, allí puedo animarme, exhortarles y recibir de ellos y disfrutarlos. Eso es amar, valorar la iglesia, compartir con la iglesia mis necesidades, orar con la iglesia de sus necesidades, ser parte de la iglesia, meterme en la vida de la iglesia y que la iglesia se meta en mi vida. Eso es amar la iglesia. Eso es lo que el Señor hizo cuando la instituyó y nos exhortó y nos dejó mandamiento: que os améis los unos a los otros, que os exhortéis unos a otros. Pero a veces no nos tratamos así. Y cuando venimos, no importa si vino fulano o no vino fulano. No importa si saludé o no saludé a otro, si le fui de bendición o no. Como yo llegue a la iglesia y no entendemos que la iglesia sí pensamos así. ¿Qué valor le da a la iglesia, hermano? ¿Qué valor le damos al precio que Dios le puso a la iglesia? La iglesia tiene un valor incalculable, pero a veces no lo entendemos. A estos 3 tesoros apuntaba el candelero, porque dice la Escritura que somos luz del mundo. Eso es la iglesia. Eso era el candelero dentro del lugar santo. Porque Dios proveyó un candelero, tú debes apreciar su diseño. Dijimos valorando el precio de Cristo, de las Escrituras y de la iglesia. Pero también porque Dios proveyó un candelero, tú debes apreciar su diseño practicando la unidad del tesoro. Practicando la unidad, dice la Escritura que era de una sola pieza. Eso habla de la importancia que quería que notáramos de que el candelero es una sola pieza, de que va a funcionar como unidad. Que el propósito no es que las ramas estén separadas del tubo, del principal vara, o que las lamparillas se puedan desconectar y ponerse en cualquier otro lado que no fueran los brazos del candelero, o que pudiéramos poner otra base que no fuera la del candelero, o que fuera de otro material, o que no tuviera los ornamentos de la almendra, la flor y las manzanas. No, Él quería que todo eso estuviera en unidad, en conjunto. Porque eso es precioso cuando nosotros vemos lo que Cristo es en nosotros. Eso denota la Trinidad en todas las cosas que Dios hace. La base de la armonía de cualquier comunidad está en la identidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si Dios es amor y no creemos en este concepto de la Trinidad, ¿a quién amó Dios antes de que no creara nada? Pero en la Trinidad se explica el amor eterno. Porque hay una armonía de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo mismo quiere el Señor que se haga en Cristo, en las Escrituras y en la iglesia. Por eso dijimos, hermanos, que el Espíritu Santo hace posible no solamente que tenga valor estos 3 tesoros, pero que haya unidad en ellos 3. Dice la Escritura de una sola pieza, y aquí el argumento es extenso, es el resto del pasaje. Note cada detalle como lo menciona, como diciendo, no te pierdas ninguno de estos detalles, no dejes fuera ninguno de estos detalles. Todo esto es una sola pieza. Harás además un candelero de oro puro. Dice, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo.
Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado, 3 brazos del otro lado, 3 copas de forma de flor de almendro de un lado, una manzana y una flor, 3 copas en forma de flor de almendro de otro brazo, una manzana, una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. En la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otro brazo del mismo, otra manzana debajo del otro brazo del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza. A veces que dividimos a Cristo, hermanos. A veces dividimos la iglesia. Dividimos las escrituras, agarramos lo que nos conviene y lo que no lo desechamos. Y la leemos cuando queremos, como si una parte sí funcionara, otra no funcionara. A veces sí funcionara y a veces no funcionara. Y el Señor quiere que veamos el tesoro del candelero en la representación de estas figuras como una sola pieza. No solamente que lo apreciemos en su valor, pero que lo veamos como una sola pieza. La función de alumbrar de la manera en que debía hacerlo tenía que ver con la unidad de todos los elementos. El oro en esa calidad de pureza, en la forma que se acomodaba dentro del tabernáculo, en el lugar santo, y la separación que había entre vara, y las 3 cómo se alineaban, era perfecto para que el destello de la luz en la misma pieza del candelero y en las paredes de oro, era una luz impresionante. O sea, hermanos, esa luz va a tener una eficacia cuando nosotros la vivimos en la unidad que fue diseñada. Y hermanos, Cristo, en razón de nosotros, tiene su función perfecta y nosotros en Él. Él se hizo humano por razón de nosotros, para la gloria del Padre. Y dice la Escritura en una figura preciosa del candelero, en Juan 15, 3 y 5. No sé si lo habían visto, pero eso es otra conexión de teología bíblica ahora de lo que es la unidad en Cristo. Mire, con los elementos del Antiguo Testamento, Juan 15, 3 al 5. Habla de la vid verdadera, ¿se acuerdan? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Se acuerdan? La vara central y las 6 varas. Y, por cierto, tienen una especie, el candelero tenía el propósito de recordarles a los judíos que eran como una rama, era un árbol. ¿Y sabe de dónde venía todo el origen de su historia desde el Edén? Y está representando de alguna manera esa figura del Edén a la que el Señor un día nos va a volver a llevar en la restauración de todas las cosas. El candelero no solamente era un artefacto que servía de iluminación, pero tenía la representación del jardín del Edén. Por eso las almendros, las manzanas, las flores que estaban a punto de brotar y la forma de árbol. Eso es lo que quería representar. Luego Cristo nos recuerda eso. O a los judíos, ellos podían hilar todo eso. Y por eso nosotros tenemos que encontrar las conexiones. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano, y empieza a hablar de esa figura, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es una figura de la unidad en Cristo que debemos vivir. Separados de mí nada podéis hacer. Debemos estar unidos al carácter de Cristo, a la palabra de Cristo, a los mandamientos de Cristo, a la persona de Cristo. Y eso implica todo lo que Cristo ha dicho en su palabra y que debemos de procurar y buscar lo que Él ama. Si estamos en Cristo, vamos a hacer luz. Si estamos en Cristo, vamos a tener fruto. Juan 8:12, dijo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Representa el candelero a Cristo, pero al mismo tiempo representa a la iglesia, porque el Señor luego le dijo a los discípulos, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Pero dijo que antes Él era la luz del mundo. Pero es que en Cristo somos uno. Y la iglesia entonces como luz alumbra, porque estamos en Cristo que es la luz. Y ese candelero representaba la unidad que se tiene en Cristo como iglesia por medio de la palabra. 3 figuras hermosas. ¿Cómo tratamos la unidad que tenemos en Cristo? Mira, si Él es mi hermano, 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 mi hermano, yo tengo que practicar esa unidad. Yo tengo que practicar la unidad
en Cristo, tomarlo en cuenta, exhortarle, animarle, amarle, ser luz junto con Él. Mira, aquí nos juntamos, cuando la iglesia se reúne, que somos cada uno de nosotros, hay una gran lámpara allí. En el Apocalipsis también se prefigura como una lámpara, lo vamos a ver enseguida, refiriéndose a la iglesia. Ahorita estamos hablando de la unidad que tenemos en Cristo. Y es hermoso, hermanos, que por Cristo podamos tener comunión. ¿Se fija cómo se encuentra un cristiano usted en otro estado, en otro país y ha salido? Y de repente, si es verdaderamente cristiano él y usted también, va a sentir una conexión con aquel hermano. Apenas si están platicando un poquito y hay un idioma que los identifica, la unidad en Cristo. ¿Sabe cuándo no se nota eso aunque sean cristianos? Cuando uno de los dos no está en Cristo. Es decir, no está en comunión con Cristo. Se siente algo, no, como que no conecta. Pero si es creyente y está en Cristo, hermano, se siente la unidad que hay en Cristo. Y eso se cultiva, se debe practicar. La unidad se debe practicar. Toleraos los unos a los otros. Dice la Escritura, soportaos. No solamente amaos. Es bien bonito amar, porque me ama. Pero amar porque ya no vi que me amó tanto. Ahí entra soportaos en Cristo, si es posible. La razón por la que puedes amar a tu prójimo como a ti mismo no es porque estás amando algo de ti, sino porque eres hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, estás amando la imagen de Dios en el otro. Esa es la idea de ese mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En pocas palabras, ama a Dios, porque es la imagen de Dios la que está en Él como está en ti. Son hechos a la imagen de Dios, pues. Dice el Señor, ama a tu prójimo porque ambos son hechos a mi imagen. Ámame a mí, amando a tu prójimo. Finalmente, la unidad de la iglesia en este segundo punto. La unidad de la iglesia. No solamente la unidad de Cristo, que somos uno en Él, pero la unidad de la iglesia. Se ha visto, usted recuerda en el estudio que vimos de la iglesia, cómo la iglesia es representada de muchas formas, porque una sola cosa no define a la iglesia y se requieren muchas para definirla, porque así de compleja y de completa es. Es un edificio, es un cuerpo, es un rebaño, es una familia, es un pueblo. Pero ¿qué tienen en característica todos estos elementos? Que son unidad, o sea, no es una cosa separada. Un edificio, dice la Escritura y lo describe, que están los ladrillos acomodados para formar el edificio. ¿Sí? Un rebaño es un conjunto de ovejas. Un pueblo es la muchedumbre de la población. Una familia son los integrantes. No hay una figura que sea individual completamente. Romanos 12 es un ejemplo, que somos un cuerpo, bien concertados los miembros los unos de los otros. Hermanos, si no valoramos la unidad de la iglesia, no la practicamos. Y si no la practicamos, no crecemos. Y por lo tanto no amamos, no atesoramos el valor que tiene la iglesia. No entendemos el valor del candelero. La unidad de la iglesia se refiere a ello. Apocalipsis 1:20, le dije hace un momento que íbamos a ver cómo se refiere a la iglesia, lo que es el candelero. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 se refiere a los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Otra vez usa el 7 como la perfección de algo que el Señor quiere mostrar su plenitud. Y entonces está hablando de la iglesia en general. Las 7 iglesias en Apocalipsis representan a la iglesia de Cristo. En todas las épocas, en todas las edades, en el plan de Dios. Por eso habla de 7 iglesias, pero dice que estos candeleros son las 7 iglesias. ¿Se acuerdan cuando dice a la advertencia que se le da a una de las iglesias? Que si no, vendré y quitaré el candelero de tu lugar. Quitaré la iglesia. Hay advertencias para algunos, en este caso creo que es la iglesia de Filadelfia, que había perdido su primer amor. Éfeso, perdóname, tiene razón. Y entonces tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe quién está hablando? En ese caso, textualmente y en el contexto, ese pasaje que estoy citando, a veces lo aplicamos a cada cristiano. Se puede aplicar, pero no le está hablando a cada cristiano. ¿A quién se está dirigiendo cuando dice tengo contra ti?
que has dejado tu primer amor. ¿No? Tengo contra ti. ¿A quién le está reclamando eso el Señor? No. Lo podemos aplicar a cada cristiano, pero el pasaje no se está refiriendo a cada cristiano. No. De hecho, la consecuencia es que voy a quitar la iglesia al pastor. Al pastor. Tengo contra ti, pastor, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Y vuelve otra vez a tu primer amor. Porque si no, quitaré el candelero de tu lugar. Quitaré la iglesia. Y obviamente todo va conectado. Si el pastor pierde su primer amor, la congregación lo va a perder. Ahora, a veces el pastor no pierde su primer amor y los hermanos lo pierden, pero ya no le va a pedir cuentas el Señor al pastor. El pastor debe de mantener su primer amor. Pero lo que está diciendo aquí, volvemos a la interpretación del pasaje. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El candelero representa a la iglesia, hermanos. Es un tipo de la iglesia. Y debemos de valorarla como uno de los tesoros más grandes por el cual el Señor ha pagado el precio. Y debemos practicar la unidad de una sola pieza. De una sola pieza. Miren, en Cristo nosotros somos injertados a la iglesia por medio del Espíritu Santo para que tengamos comunión. Y eso es precioso, hermanos. La oración sacerdotal, el Señor Jesucristo ora por la iglesia presente en ese tiempo y futura, para nosotros ya real. Ora y entonces dice: Señor, te pido por estos y por los que han de creer en estos. No te pido por todos, porque no todos son tuyos, ni todos nos has dado, ni todos van a creer en ti, pero tú sabes cuáles sí. Oro por estos, para que así como tú y yo, Padre, Dios Padre, Dios Hijo, somos uno. Ellos también, la iglesia, sean uno con nosotros. Espérame, ¿dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. En la iglesia. La unidad perfecta, hermanos. Por medio del Espíritu Santo pasamos a ser la iglesia que tiene comunión con Dios Padre, Dios Hijo. Y el Espíritu Santo viene con nosotros, mora en nosotros. Y hermanos, la iglesia es un tesoro precioso. Así que espero que esto nos ayude a valorar la iglesia y a practicar su unidad por medio de las Escrituras. Tenemos la palabra profética, veamos, valore la unidad de las Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se refería Pedro cuando dice eso? El 1 Pedro 1:19. ¿Qué palabra profética tenía? Se estaba refiriendo a lo que hasta entonces había y existía. Para nosotros, hermanos, ya está completa. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha encendida, la figura del candelero otra vez, la que alumbra. La palabra de Dios es la que alumbra en su unidad. No podemos nosotros estar solamente, alguien decía el otro día, genuinamente, y se vale, todos hemos pasado por ese sentir. Yo solamente los Salmos, yo solamente Juan, yo me gusta mucho Génesis. Hermanos, todo el consejo de Dios, todas las Escrituras. Pablo dijo: no he rehusado a predicar todo el consejo de Dios. Pablo dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Pedro dice: estad atentos a esta palabra profética, toda la palabra profética. Ninguna interpretación ninguna profecía es de interpretación privada, tiene que estar en concordancia. Por cierto, ese pasaje no significa, cuando dice ninguna escritura es de interpretación privada, no está haciéndole énfasis de que solamente yo la puedo interpretar. No, está haciendo énfasis en que se tiene que interpretar con toda la escritura. Ninguna profecía se puede interpretar solamente con ese pasaje que estoy leyendo. Tiene que ser comparada con todos los autores que Dios usó, porque el principal es el Espíritu Santo en toda la Escritura. Y entonces corroborar si eso es verdad. Es la unidad de las Escrituras. Y debemos valorar eso. Ningún libro tiene tal unidad como las Sagradas Escrituras. Ningún libro se escribió tan extensamente en tiempo, tan diverso en tantos autores, con tantos temas, teniendo una sola línea argumental. La gran historia de la redención. Y tenemos que predicar todo el consejo de Dios. De la misma manera, hermanos, todas las cosas que ministramos para nuestro Dios Santo solo pueden ser hechas bajo la luz de la santa palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos. Así es como alumbra el Señor. Porque Dios proveyó un candelero, tú debes apreciar su diseño. El valor de Cristo, la unidad de Cristo, el valor de la iglesia, la unidad de la iglesia.
el valor de las Escrituras, la unidad de las Escrituras. Pero también, hermanos, en el tercer elemento, el sufrimiento, era labrado a martillo. El tercer elemento es el sufrimiento. El primero era su valor, su precio. El segundo era la unidad de una sola pieza. Y el tercero es el sufrimiento, labrado a martillo. Cada uno de estos tesoros pasó por el sufrimiento. Cristo, la iglesia y la palabra. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Éxodo 25, 31 y 34. Harás además un candelero de oro, y note esto, labrado a martillo lo harás. Versículo 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo una pieza labrada a martillo de oro puro. Podrían haberlo hecho con moldes como después se hizo, pero lo quiso el Señor que fuera a martillo, formado artesanalmente. Es lo que hace Dios con nosotros. Nos forma, nos da maneras en que Él nos va haciendo, pero va a usar, ¿qué cree? El sufrimiento. Porque eso nos va a recordar la obra que fue necesaria después del Edén. Antes el Señor lo formó sin dolor, Adán y Eva, preciosos, ahí nos hizo. A partir del pecado es necesario el sufrimiento para la restauración, por el sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo fue el primero. Entró al quite, como lo decimos. El sufrimiento, hermanos. Cristo, para cumplir la voluntad de Dios, caminó el valle de sombra de muerte. Cristo pasó por el valle de las lágrimas, recorrió el camino al Gólgota, sufriendo la muerte, muerte de cruz, siendo labrado a martillo. Los clavos que atravesaron sus manos, las desgarres en sus espaldas casi desangrados, su barba agitada, su corona de espinas, eso era nada más la culminación física de lo que era la representación del dolor que se requiere para ser formado un tesoro, pasado por el fuego. Y el Señor Jesucristo lo hizo. Hermanos, como discípulos seremos labrados igual, para ser formados igual. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando le dijeron, Señor, que yo me siente a la derecha y esta a la izquierda. Dijo, ok, no saben lo que piden, pero les voy a enseñar. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo? Sí, sí podemos. ¿Y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Sí, también. De hecho, así va a ser, dijo el Señor. Pero no lo entienden todavía. La copa era el sufrimiento y el bautismo era la muerte. Y ellos sufrieron por su causa y murieron por su causa. Y hermanos, nosotros no somos diferentes. Debemos estar dispuestos. Si nosotros realmente valoramos este tesoro que es Cristo, este candelero de oro que fue labrado a martillo, que fue golpeado, pasado por el fuego y luego hecho una obra preciosa, que fue humillado hasta lo sumo y luego fue exaltado para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un día también nosotros seremos exaltados, dice la Escritura. Por ahora es tiempo de humillarnos, pero un día el Señor nos exaltará. No será sin el sufrimiento, porque a nosotros se nos ha concedido, dice Filipenses 1:29, no solamente que creamos en el nombre del Señor, sino también que padezcamos por su nombre, como tipo de Cristo. Él fue pasado por el martillo, por el fuego, igual que el candelero, para ser formado en ese gran tesoro. Nosotros estamos unidos a Cristo, seremos igual. Hermanos, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios pasó ese mismo proceso. Ha sido perseguida desde la primera vez que se reveló al hombre. Ha sido la primera vez que se reveló al hombre. ¿A quién fue? ¿A quién se le reveló la palabra de Dios por primera vez? ¿Dónde está? ¿A quién se le reveló por primera vez? A Adán. ¿Con quién hablaba Dios? Con Adán y Eva. Desde ahí fue atacada. Con que Dios ha dicho, ya la están atacando. Desde ahí. Y no ha parado. No ha parado. Ha sido un libro que ha tratado de ser exterminado. Políticos, gobiernos, países enteros, personajes importantes, religiones, culturas, filosofías tratan de quitar la palabra de Dios, de quemarla. La han pasado por el fuego literalmente, blasfeman contra ella, queman los libros, la prohíben, matan por el que la tenga. O sea, la palabra de Dios ha sufrido eso. Cristo, la palabra encarnada, sufrió eso.
pasó por el fuego. Para que llegamos a tener la Biblia como la tenemos, hermanos, hubo mucha sangre de por medio. Primero la de Cristo y la de muchos mártires que el Señor usó. ¿Y cómo es que no la valoramos, hermanos? Tenemos este libro precioso ahí, que fue pasado por generaciones a precio de persecuciones, de sangre, de arrestos, de cárcel, de hambres, de torturas. Y lo tenemos nosotros ahí. Lo valoramos, hermanos. La iglesia, la persecución de la iglesia, también fue labrada con martillo. Ha sido perseguida la iglesia, atacada desde que se formó, desde que hubo indicios, desde que el Señor descendió con su Espíritu Santo y les dio mandamiento. Vemos la primera persecución allí en el libro de los Hechos. Y no han parado las persecuciones en todo el mundo. No han parado, hermanos. En nuestro medio, ¿sabe cómo está siendo perseguida la iglesia ahora? Si usted piensa que no hay persecución ahora, si usted cree que no hay persecución ahora, no está practicando la iglesia, no se está identificando con la iglesia. Si usted es parte de la iglesia activa, como la Biblia dice que es, como lo que acabamos de ver ahorita, valorar su palabra, valorar a Cristo, honrarlo, vivirlo, practicarlo, reflejarle, va a ver la persecución que hay. La persecución es ideológica hoy en día. Las filosofías que están en todos lados, la educación, la política, el entretenimiento, están acorralando a la iglesia. Y el que se siente iglesia siente esa presión y se va a abrir camino y va a ser de frente y va a responder y va a hablar y va a luchar y va a perder y va a ser señalado ante el mundo, no ante Cristo, no ante Dios, pero va a sentir la persecución. Si usted no siente la persecución, dijo un predicador que me gustó mucho su frase, si tú no te has encontrado con el diablo, muy probablemente vas caminando al lado de él. Ay, ¿qué persecución está hablando el pastor? No, es que tú te estás acomodando a las filosofías. O sea, tú estás viviendo como el mundo. Trata a la iglesia como una religión. Trata su palabra como cualquier otro libro que te da nada más consuelo cuando lo necesitas. Tratas a Cristo nada más para ir al cielo. Hermano, eso es lo que hace el mundo, eso es lo que enseña el mundo. Y nos está enseñando a ser el centro de todos nosotros, a vivir para ti mismo. Esas son las filosofías que están metiéndose en lo más profundo del corazón de esta generación y de muchos adultos, incluso de la iglesia. Pero la iglesia siempre ha vivido persecución, siendo labrada a martillo. Cuando quisieron exterminar la iglesia, esta se extendió por todo el mundo. Y eso es lo que hace el Señor, porque la iglesia va a triunfar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el tesoro que alumbra en la oscuridad. Cristo, la iglesia y su palabra. Porque Dios proveyó un candelero. Tú debes apreciar su diseño. Valora el precio de Cristo, la iglesia y la escritura. Practica la unidad en Cristo, en su palabra y en la iglesia. Acepta el sufrimiento, porque Cristo sufrió. Porque la iglesia sufre si es de Cristo y la escritura sufre oposición y rechazo. Hermanos, porque Cristo proveyó un candelero, tú debes apreciar su diseño. ¿Saben? Termino con esto. Tenemos un privilegio en nuestra generación, en nuestro tiempo, de tener estos tres tesoros en uno. Cuando nos reunimos, está la iglesia, estamos ante su palabra para la gloria de Dios en Cristo. Está Cristo, está su palabra, está la iglesia. ¿Pero qué valor le damos, hermanos? Pida perdón si necesita pedir perdón a Dios por el bajo precio que le ha dado a su tesoro, por la poca unidad que disfruta y porque a veces rechaza el sufrimiento de lo que representa. Y dígale, Señor, quiero estar a la altura de este tesoro. Padre, gracias por esta reflexión, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender. Nuestros corazones quizá se han endurecido, se han enfriado, pero te ruego, Padre, que con este tesoro, con el candelero de nuestro Salvador, de tu palabra, de la misma iglesia, Señor, pueda arder nuevamente en nuestros corazones, alumbrar y poder desear y valorar este tesoro. Señor, ayúdanos para eso. Te pido que obres en cada uno según la necesidad que tenemos y la más grande necesidad del Señor. Te necesitamos. Gracias por este tesoro que nos has dado en el nombre de Cristo. Amén.